Argentina ganó. Pero este partido dejó más dudas de las que muchos quieren aceptar. Si mañana alguien abre el celular, ve el resultado y descubre que Argentina derrotó 3-1 a Jordania, probablemente pensará exactamente lo mismo que millones de personas alrededor del mundo. Fue un trámite. Ganó el campeón. Todo salió como estaba previsto. Pero el fútbol tiene una extraña costumbre. Muchas veces el marcador cuenta una historia. Y el partido cuenta otra completamente distinta. Porque esta noche, Argentina volvió a ganar. Terminó la fase de grupos con puntaje perfecto. 3 partidos. 3 victorias. Y el boleto asegurado hacia los 16avos de final. Sobre el papel, no hay absolutamente nada que discutir. Pero cuando uno observa los 90 minutos con atención, empiezan a aparecer detalles que pueden ser mucho más importantes que el propio resultado. Y ahí es donde comienza el verdadero análisis. Porque Lionel Scaloni sorprendió a todos incluso antes del pitazo inicial. No hizo 1. No hizo 2. Ni siquiera 4 cambios. Realizó una revolución completa. 9 modificaciones respecto al equipo que había derrotado a Austria. Una decisión que tiene toda la lógica del mundo. Argentina ya estaba clasificada. El primer lugar del grupo prácticamente asegurado. Y lo inteligente era cuidar piernas pensando en lo que realmente importa. Las rondas de eliminación directa. Hasta ahí. Todo perfecto. Pero esa decisión también tenía otro objetivo. Era el examen definitivo para los futbolistas que normalmente esperan su oportunidad desde el banco. Era la noche ideal para demostrarle al entrenador que también pueden responder cuando la presión aumenta. Y aquí aparece la primera gran pregunta. ¿La aprovecharon realmente? Mi respuesta es solamente a medias. Porque Argentina dominó. Sí. Tuvo la pelota. Sí. Controló gran parte del encuentro. También. Pero hubo algo que nunca terminó de convencer. La velocidad. Durante largos pasajes del primer tiempo, la circulación del balón fue demasiado lenta. Jordania retrocedía. Se organizaba. Y Argentina movía la pelota de un lado hacia el otro sin encontrar demasiadas soluciones. Había posesión. Pero no siempre profundidad. Y esa diferencia puede parecer pequeña. Hasta que enfrentas a rivales mucho más fuertes. Porque una selección como Jordania puede permitirte tener la pelota. Pero una potencia europea. No. Y ahí es donde Argentina deberá elevar nuevamente su nivel. Sin embargo, cuando el talento aparece, todo cambia. Bastó una pelota quieta. Un tiro libre perfectamente ejecutado por Giovanni Lo Celso. Y el partido empezó a romperse. No fue una jugada colectiva brillante. No fue una presión asfixiante. Fue calidad individual. De esa que aparece cuando el encuentro necesita un golpe de autoridad. Argentina encontraba el 1-0. Y parecía que el camino quedaba completamente despejado. Pocos minutos después, llegó el segundo. Lautaro Martínez convirtió. Y con esa ventaja, muchos pensaron que la goleada era solamente cuestión de tiempo. Pero ahí comenzó, quizás, el momento más interesante del partido. Porque Argentina hizo algo que no suele hacer cuando juega a su máximo nivel. Bajó la intensidad. Dejó de atacar con la misma agresividad. Empezó a administrar. Y cuando un equipo administra demasiado pronto, empieza a correr riesgos. Jordania lo entendió perfectamente. Una selección que llegaba eliminada. Sin posibilidades de avanzar. Sin presión. Sin nada que perder. Y justamente por eso, jugó con una libertad que terminó complicando por momentos al campeón del mundo. Aquí también hay que ser justos. Porque muchas veces se habla únicamente de las grandes selecciones. Pero Jordania merece reconocimiento. Nunca dejó de competir. Nunca bajó los brazos. Nunca aceptó el papel de simple espectador. Y eso terminó teniendo premio. El descuento cambió completamente el ambiente del estadio. De repente, Argentina ya no parecía tan cómoda. Los espacios comenzaron a aparecer. Y durante algunos minutos, la sensación de tranquilidad desapareció. Fue entonces cuando muchos empezaron a mirar hacia el banco de suplentes. Porque había un hombre que todavía no había ingresado. Un futbolista capaz de cambiar cualquier partido.
incluso cuando el partido parece completamente controlado. Lionel Messi. ¿Y lo que ocurrió después? Terminó escribiendo una nueva página en la historia del fútbol mundial. Continuará. Todo cambió. El reloj seguía avanzando. Argentina continuaba arriba en el marcador. Pero había algo que ya no transmitía la misma tranquilidad de los primeros minutos. El partido había cambiado. Y no precisamente porque Jordania dominara el balón. Había cambiado porque el campeón del mundo había dejado de imponer su ritmo. Cuando un equipo baja apenas un poco la intensidad, el rival lo siente. Y Jordania lo sintió. Comenzó a adelantar unos metros sus líneas. Se animó a presionar más arriba. Los mediocampistas argentinos ya no recibían con la misma comodidad. Y cada recuperación jordana empezaba a despertar un murmullo en las tribunas. No era miedo. Todavía no. Pero sí una advertencia. Porque en un mundial, los partidos cambian muy rápido. Durante varios minutos, Argentina pareció entrar en una especie de pausa. Seguía teniendo más calidad. Seguía controlando buena parte de la posesión. Pero el juego ya no tenía la misma agresividad. Faltaban desmarques. Faltaba sorpresa. Y, sobre todo, faltaba ese último pase que rompe una defensa. Jordania aprovechó ese momento. Lejos de resignarse, decidió competir. Y eso merece un reconocimiento. Porque muchos equipos eliminados simplemente esperan el pitazo final. Jordania hizo lo contrario. Corrió. Presionó. Buscó el arco rival. Y encontró el premio con el descuento. Ese gol no cambió solo el marcador. Cambió el ambiente del partido. Por primera vez en la noche, Argentina sintió que todavía tenía trabajo por hacer. Y fue entonces cuando todas las miradas apuntaron hacia el banco de suplentes. Allí estaba sentado un futbolista que, incluso sin tocar la pelota, cambia la forma en que un rival defiende. Lionel Messi. Scaloni había decidido darle descanso desde el inicio. Una decisión lógica pensando en lo que viene. Pero cuando el partido empezó a perder el control absoluto, el entrenador entendió que era el momento de mover sus fichas. Y entonces ocurrió. Messi se puso de pie. El estadio reaccionó de inmediato. Miles de personas comenzaron a aplaudir. Otras sacaron sus teléfonos para registrar el momento. Porque, incluso después de tantos años, su ingreso sigue generando una expectativa difícil de comparar. Y hay algo curioso con Messi. No siempre necesita intervenir constantemente. A veces basta con que esté sobre el campo para modificar el comportamiento del rival. Los defensores retroceden unos metros. Los mediocampistas dudan antes de salir a presionar. Y aparecen espacios que antes no existían. Eso fue exactamente lo que pasó. Argentina volvió a respirar. Recuperó el control. La circulación de la pelota ganó velocidad. Y el equipo volvió a parecerse al que todos esperaban ver. Pero el momento decisivo todavía estaba por llegar. Una falta cerca del área. El balón detenido. Y un silencio que recorrió el estadio. No era un tiro cualquiera. Era uno de esos instantes en los que millones de personas, incluso desde sus casas, ya imaginaban lo que podía suceder. Messi acomodó el balón con la calma de siempre. Miró el arco. Respiró. Tomó distancia. Y entonces, golpeó la pelota. El disparo superó la barrera con una precisión extraordinaria. El arquero apenas pudo seguir la trayectoria con la mirada. La red se movió. Y el estadio explotó. No fue solamente un gol. Fue uno de esos momentos que recuerdan por qué Lionel Messi sigue siendo un futbolista decisivo incluso en la etapa más madura de su carrera. Con ese tiro libre, Argentina recuperó la tranquilidad. Pero además, Messi volvió a escribir una página en la historia del fútbol. Porque ese tanto no fue un gol cualquiera. Le permitió ampliar su registro goleador en los mundiales y establecer una nueva marca histórica al convertirse en el primer jugador en anotar en 7 partidos consecutivos de la Copa del Mundo. Y ahí aparece un detalle que muchas veces pasa desapercibido. Los récords no se construyen únicamente con noches brillantes. También se construyen apareciendo cuando el equipo necesita un golpe de autoridad. Eso fue exactamente lo que hizo Messi. Entró. Ordenó el ataque. Y cuando apareció la oportunidad, la aprovechó. Sin exageraciones. Sin gestos innecesarios. Como si marcar goles en un mundial fuera algo cotidiano.
Sin embargo, aquí quiero detenerme un momento, porque sería muy fácil convertir este partido en una historia exclusivamente sobre Messi. Y eso sería injusto. El capitán fue determinante. Sí. Pero también dejó en evidencia algo importante. Argentina todavía depende mucho de su presencia para cerrar partidos con absoluta tranquilidad. Esa no es necesariamente una debilidad, pero sí una realidad que los próximos rivales habrán observado con atención. Porque en la fase de grupos alcanzó con administrar algunos momentos. En los cruces directos, cada desconcentración puede costar la eliminación. Y ese será el verdadero desafío para Scaloni. Conseguir que el equipo mantenga la misma intensidad durante los 90 minutos, juegue quien juegue. Porque el objetivo ya no es ganar partidos de grupo. El objetivo es defender un título mundial. Y para lograrlo, Argentina necesitará mucho más que los récords de su capitán. Necesitará que todo el equipo alcance su mejor versión cuando lleguen las noches decisivas. Y la gran pregunta es inevitable. ¿Está realmente preparada para ese desafío? Porque la fase de grupos terminó. Pero el verdadero mundial apenas está por comenzar. El partido que dejó más preguntas que respuestas. Y cuando el árbitro señaló el final del partido, la imagen era la esperada. Los jugadores argentinos se abrazaban. El cuerpo técnico sonreía. Las tribunas celebraban otra victoria. Y las cámaras, como era de esperarse, apuntaban hacia un solo hombre. Lionel Messi. Una vez más, el capitán había aparecido para marcar. Una vez más, había ampliado un legado que parece no tener techo. Y una vez más, el mundo entero hablaba de un nuevo récord. Pero mientras millones de personas celebraban ese momento histórico, había otra historia desarrollándose en silencio. Una historia que probablemente solo estaban analizando Lionel Scaloni y su cuerpo técnico. Porque ellos saben algo que el resto del mundo suele olvidar. Los récords no ganan mundiales. Los partidos de eliminación directa sí. Y cuando un entrenador vuelve a ver este encuentro, no se queda únicamente con los goles. Se fija en los espacios que aparecieron. En las desconcentraciones. En las pérdidas de balón. En los momentos donde el equipo dejó de controlar el ritmo. Ahí está el verdadero análisis. Porque Argentina terminó la fase de grupos con puntaje perfecto. 3 partidos. 3 victorias. Una clasificación sin sobresaltos. Desde ese punto de vista, no hay absolutamente nada que reprochar. Pero el fútbol de alto nivel nunca se conforma con ganar. Busca entender cómo ganar mejor. Y ese será, seguramente, el trabajo de Scaloni en los próximos días. El primer gran aprendizaje de este partido tiene que ver con las rotaciones. Muchos futbolistas recibieron una oportunidad importante. Algunos respondieron con personalidad. Otros dejaron buenas sensaciones. Pero también hubo quienes no lograron aprovechar un escenario ideal para ganarse más minutos. Eso no significa que hayan jugado mal. Significa que, cuando llega una oportunidad en un campeón del mundo, el nivel de exigencia es mucho más alto. Porque competir por un puesto en Argentina no es solamente jugar bien. Es demostrar que puedes mantener el mismo nivel que los titulares. Y esa es una vara muy difícil de alcanzar. El segundo aprendizaje tiene que ver con la intensidad. Durante la primera parte del encuentro, Argentina manejó el balón con autoridad. Pero hubo momentos en los que confundió controlar el partido con bajar el ritmo. Y son dos cosas completamente distintas. Controlar un partido significa seguir imponiendo condiciones. Bajar el ritmo puede darle vida a un rival que ya parecía resignado. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Jordania encontró espacios. Ganó confianza. Y durante algunos minutos obligó a Argentina a volver a concentrarse. Quizá contra este rival no tuvo consecuencias graves. Pero frente a selecciones de mayor jerarquía, ese tipo de desconexiones pueden costar muy caro. Y aquí aparece otro protagonista que merece reconocimiento. Jordania. Muchos la daban por derrotada antes de comenzar. Muchos pensaban que sería un simple trámite para Argentina. Pero el equipo asiático dejó una imagen muy distinta. Compitió. Corrió hasta el último minuto. Nunca dejó de buscar el arco rival. Y, sobre todo, demostró que el fútbol moderno ya no permite subestimar absolutamente a nadie. Tal vez no tenga las grandes estrellas. Tal vez no tenga la historia de otras selecciones. Pero dejó el campo con dignidad.
Y eso también merece ser contado. Mientras tanto, Messi volvió a escribir otro capítulo en una carrera que parece desafiar cualquier lógica. Cada vez que pensamos que ya lo vimos todo, aparece un nuevo récord, un nuevo gol, una nueva marca histórica. Y eso nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Estamos valorando realmente lo que estamos viendo? Porque el tiempo en el deporte pasa muy rápido. Las generaciones cambian. Los campeones se retiran. Los récords caen. Pero hay futbolistas que consiguen algo mucho más difícil. Convertirse en parte de la historia. Messi ya no juega únicamente contra los rivales. Juega contra el tiempo. Contra las estadísticas. Contra todo lo que parecía imposible. Y aún así, sigue encontrando la manera de sorprender. Sin embargo, este documental no puede terminar diciendo únicamente que Messi volvió a marcar. Porque entonces estaríamos ignorando lo verdaderamente importante. El Mundial acaba de entrar en una nueva etapa. Y ahora ya no habrá margen para el error. Cada partido será una final. Cada equivocación puede significar el regreso a casa. Ya no importa haber terminado primero del grupo. Ya no importa haber conseguido 9 puntos. Todo comienza de nuevo. Y es precisamente ahí donde Argentina deberá demostrar si este equipo está preparado para defender la corona. Porque ser campeón es difícil. Pero hay algo todavía más complicado. Volver a hacerlo. Los próximos rivales habrán visto este partido con atención. Habrán tomado notas. Habrán detectado los momentos en los que Argentina perdió intensidad. También habrán visto cómo reaccionó cuando el encuentro se complicó. Y, por supuesto, habrán confirmado una verdad que sigue vigente. Mientras Lionel Messi esté sobre el césped, nunca se puede dar por cerrado un partido. Ese quizás sea el mayor privilegio de esta generación argentina. Tener a un futbolista capaz de cambiar una noche con un solo toque. Pero también representa un desafío. Porque llegará el momento en que el equipo tendrá que resolver partidos incluso cuando su capitán no pueda hacerlo todo. Y esa será la verdadera prueba. No los récords. No las estadísticas. No los titulares de los periódicos. La verdadera prueba llegará cuando el rival tenga el mismo nivel. Cuando la presión sea máxima. Cuando un solo error decida el destino de todo un mundial. Y ese día está cada vez más cerca. Porque la fase de grupos ya quedó atrás. Las pruebas terminaron. Las rotaciones terminaron. Los experimentos terminaron. Ahora empieza el torneo donde nacen las leyendas. Donde los grandes equipos dejan de prometer. Y empiezan a demostrar. Argentina dio un paso más. Messi volvió a hacer historia. Pero la pregunta más importante sigue sin respuesta. ¿Alcanzará este nivel para volver a levantar la Copa del Mundo? Porque las estadísticas hacen inmortales a los jugadores. Pero solo los campeones consiguen que un país entero nunca olvide su camino hacia la gloria. Y ese camino, apenas comienza. Bandera de Argentina, trofeo fuego.